Y seguimos avanzando, por supuesto, en el programa y con los temas que teníamos previstos para el día de hoy. Y presentamos una vez más quién es el columnista, digamos, de aquí del Telediario BGB en salud, lo que se refiere desde Servicios Asistenciales de la Cooperativa de Luz y Fuerza, el director médico Adolfo Guardo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Noelia, gracias. Bárbaro. Bueno, seguimos hablando sobre el tema de la correcta utilización del barbijo, ¿no? Que lo vemos con mayor frecuencia y en diferentes circunstancias aquí en Villa Esnoverano y bueno, en diferentes lugares donde también es obligatorio y se exige la correcta utilización del mismo. Que no todos lo respetan así de esta manera, ¿no? No, como ya dijimos en la última nota, vos viste que a medida que va pasando el tiempo la gente se va relajando y es cuando tenemos que ser aún más cuidadosos, ¿no es cierto? El barbijo es un elemento fundamental, más allá de que por ahí aparecen ciertas notas, algunos que están a favor, otros que están en contra. Tenemos que ser coherentes y si entendemos los mecanismos de contagio, sin ninguna duda, el barbijo sigue siendo una herramienta fundamental para evitar la transmisión fundamentalmente, no tanto como elemento de protección, pero como decimos siempre, en la medida que todos lo usemos, evitamos la transmisión y nos estamos protegiendo todos. También ha transcurrido durante los últimos días el tema de la cantidad de horas que se puede utilizar un barbijo, ¿no es cierto? Y esto que podría llegar a ser contraproducente, ¿no? Por lo que se genera que uno está respirando, digamos, ese mismo aire. ¿Qué tan cierto, digamos, es esta cuestión? Bueno, eso es muy variable de acuerdo también al tipo de barbijo que uno esté utilizando. En general, el público en general no tiene que utilizar los barbijos tipo N95, que son los que tienen mayor capacidad filtrante, y por otro lado, dificultan también un poco el paso del aire y entonces sí puede traer algún inconveniente. Inclusive hay gente que siente como esa situación de que le está faltando el aire. En general, un tapabocas, que como dije, no me gusta el término tapabocas, porque tenemos que tener también tapada la nariz, tiene que cumplir ciertas características, pero no estrictamente ser tan poderosamente filtrante en el uso habitual como para que nos impida desarrollar una tarea normal. Y el tema de reutilizarlos, ¿no? En este caso los tapabocas o los barbijos, el lavarlos y reutilizarlos, ¿esto también es conveniente? Digamos, ¿está bien, digamos, que se utilice así de esta manera? En general lo que sucede es que, como pasa en estas situaciones, hay muchísima gente que se ha puesto a fabricar barbijos caseros y a vender esos barbijos con diferentes tipos de telas. Yo no soy un experto en telas, pero obviamente debe haber algunas que tienen mayor capacidad de ser lavadas y otras que van perdiendo su calidad o su textura, en fin, su estructura. Por lo tanto, sería un poco difícil decirte cuántas veces se puede utilizar y cuántas veces es reutilizable un barbijo, también dependerá del número de horas y demás. En general los N95 tienen una capacidad de uso de varias horas, inclusive hasta 8 horas durante 10-12 días, así que es muy difícil poder poner una norma específica para todos los barbijos porque hay mucha variedad. Bueno, ya desde el fin de semana pasado se ha dispuesto esta posibilidad, estas salidas recreativas, ¿no es cierto?, a través de caminatas, y algunos han realizado también estas caminatas ágiles y utilizando, en el caso del barbijo. ¿Esto es también correcto? ¿Puede llegar a traer alguna dificultad en la salud, por ejemplo, algún colapso pulmonar, el tema de la utilización ante una caminata enérgica o, por ejemplo, un trote, la utilización del barbijo? En realidad, para hacer una actividad física, por supuesto, cualquier cosa que dificulte un poco la respiración nos va a traer un inconveniente. Yo creo que más allá de las normas y los protocolos, que por supuesto hay que cumplirlos y para eso están hechos, tenemos que ser coherentes. Es decir, si estamos de pronto caminando por el medio del campo, sin contacto con ninguna persona, obviamente la necesidad del barbijo no existe. Si estamos haciendo una actividad física en un lugar donde no nos encontramos con nadie, lo podemos llevar en ese caso sí, guardar el barbijo en algún lugar, y en el supuesto caso que nos crucemos con otra persona o cuando ni bien divisamos que se acerca alguna otra persona, obviamente nos colocamos el barbijo. Lo fundamental de esto, mientras que haya un distanciamiento social importante, y digo importante porque se discute mucho si 1 metro, 2 metros, 4 metros, 5 metros, es bastante difícil establecer exacto porque depende de las características también ambientales. Algunos estudios recientes
recientes han demostrado que, de acuerdo al viento, las microgotas pueden viajar inclusive hasta 6 metros. Por eso me refiero que cuando hablamos de un distanciamiento social, bajo estas circunstancias, o sea, en lugares abiertos, hay que tomar esas precauciones. Durante esta semana también se dio esta situación ciertamente, bueno, polémica a cargo de diferentes especialistas o médicos, ¿no?, que están atendiendo y están abocados el 100% a esta situación, planteando así algunos que lo ven positivo el tema de la cuarentena o del aislamiento, y otros como que no vieron positivo el tema de que se flexibilicen ciertas actividades. También se habla de que ante la situación del COVID-19, muchas personas no se atienden por otras patologías por temor a contraer de pronto el virus y que después se le dificulta más su estado físico por esa patología previa que han tenido. ¿Cuál es su opinión respecto de toda esta mirada, estas diversas opiniones, ¿no?, relacionadas con estas medidas que se están adoptando? Bueno, en realidad son varias las preguntas que estás haciendo, Noé. Por un lado, el tema de la cuarentena, yo creo que hay evidencia y está sumamente claro la efectividad de la cuarentena. Por supuesto, si la gente entiende la cuarentena como una medida para superar la pandemia, no es así. La cuarentena no cura por sí ni destruye por sí al virus. En realidad lo que estamos haciendo es disminuir esa velocidad de contagio que tiene el virus y que pueda producir, en el caso de que se supere el número de contagios, el colapso del sistema sanitario. También es cierto que al principio las cuarentenas se hacen muy estrictas y después se van flexibilizando en el transcurso del tiempo, que es lo que estamos viendo nosotros. Lo que vuelvo a repetir, hay que acostumbrarse a las normas y a los protocolos, y hay que acostumbrarse también a las normas de bioseguridad, porque sin ninguna duda no vamos a volver por ahora a una normalidad antes de la pandemia. Hay una normalidad, una nueva normalidad a la cual tendremos que acostumbrarnos y aprender a convivir con ella. Con respecto a lo que vos decías, esto de la falta de atención por ahí de la gente por temor a consultar o a ir a instituciones tanto de salud pública como privadas por la posibilidad de contraer el COVID, obviamente esto no debería ser así. Hoy se toman las medidas de seguridad, al principio sí, uno tenía mucho temor, pero hoy ya las instituciones se van ayornando un poco a lo que es esta nueva situación y por supuesto tienen divididos sus sectores de los distintos tipos de pacientes, inclusive en el hospital regional acá, sabemos que están divididos en una zona de febriles, en otras zonas de respiratorios, en fin, la gente puede consultar con tranquilidad, debe consultar porque si no, esto que se denomina comúnmente como daño colateral puede ser realmente muy grave. Y en cuanto a esto de flexibilizar las actividades o estas salidas y demás, de que salir, digamos, de este periodo de retrotraerse o quedarse de manera permanente o gran cantidad de horas en la casa? Bueno, esto es lo que decíamos antes, ¿no es cierto? Al principio las normas son muy estrictas, por supuesto los confinamientos cuando se van prolongando mucho en el tiempo, traen otra serie de problemas, como estados depresivos, como estados de estrés, problemas psicológicos, para los niños también es sumamente perjudicial, por lo tanto es necesaria la flexibilización. Lo que se hizo en la primera etapa de la cuarentena era ganar tiempo. ¿Ganar tiempo en qué sentido? En esto que decíamos recién. La famosa frase de aplanar la curva, evitar que los contagios, ya que el virus es altamente contagioso, se produzcan con una simultaneidad que impida poder dar respuesta a lo que es el tema de salud. Por otro lado, por supuesto, en todos estos días, que ya son meses, hemos ganado bastante en cuanto al conocimiento del virus, sus formas de transmisión, la posibilidad de distintos tipos de tratamiento, cómo actúa, qué sistemas ataca, en fin. Médicamente hoy es mucho mejor cómo estamos parados y las instituciones, digamos, la salud pública ha hecho una inversión muy importante, el gobierno nacional y también los gobiernos provinciales, para poder prepararse para la etapa que viene. Doctor, muchísimas gracias como siempre, ¿no?, que contamos con su palabra, que tenga muy buenas noches y será hasta un nuevo encuentro. Muchísimas gracias a vos y cualquier cosita, por supuesto, a sus órdenes.